Buenas tardes. Gracias en primer lugar por su presencia y por su asistencia. Mi nombre es Antonio Javier González y durante el año pasado fui el comisario de la universidad para los actos del centenario. Y tomo la palabra hoy, medio minuto, no más, simplemente para dar las gracias a Jesús Maestro. Jesús, con el bicentenario y con la Universidad de Cádiz durante todo 2012 y esta parte de 2013, pues ha sido uno de nuestros pequeños pilares, pero pilares bien asentados. Yo diría que pilar salomónico, o sea, importante. Pues nos ha permitido tener un programa de acercamiento a la historia a través de la novela, Estoy inaudito, la verdad que y sobre todo, a través de su agenda de contacto, nos ha permitido tener, a lo mejor, puede haber interpretaciones y puede haber muchas quinielas, pero yo creo que hemos tenido una muestra de lo mejor que tiene la novela histórica española ahora mismo durante estas 6 o 7 presencias finales. Sí, va a estar la crema innata de la novela histórica, sí. Así que simplemente gracias a Jesús y ya les dejo con el profesor Jurado, con Pepe Jurado, que será la persona que entreviste a Jesús Maestro y que sepan que, bueno, que cerramos el ciclo de presencia alternista, pero que la novela histórica seguirá estando en las presencias literarias de la Universidad. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros aquí, con Jesús Maestro como protagonista y como cierre de las presencias que ha comentado Antonio Javier. Vamos a estructurar esta charla en 3 partes. Una primera en la que yo voy a presentar algunas de las claves literarias de las novelas de Jesús. Luego él tomará la palabra para contarnos un poco qué ha pretendido y qué ha conseguido con la novela que justifica su presencia aquí, la dedicada al 1812, en una tierra libre. Y finalmente, y lo más importante de todo, es que participemos haciéndole preguntas a Jesús, que estará encantado de contestarla o de dialogar con vosotros. Jesús Maestro es muy conocido entre todos nosotros, y no solo entre nosotros, sino que es muy conocido a nivel nacional. Y esto lo digo para los alumnos extranjeros. Es uno de los narradores históricos más afamados actualmente en España y traducido al extranjero. A pesar de que él escribe, y por eso es conocido, novela histórica, es el primero que no le gusta el calificativo de histórico. Él, ante todo, se considera un narrador, un novelista, y esto de los calificativos siempre empobrecen nuestra mirada de estructuradores, de filólogos de la realidad de un escritor. Por tanto, da igual que sea novela de aventuras, de amor, de intriga política, de ciencia ficción, lo importante es que escribe novelas. Y cuando él las escribe siempre piensa en el lector, y lo que a él le interesa es que la novela finalmente sea buena o mala y que llegue al alma del lector, como ha reconocido más de una vez. Por tanto, aunque es un novelista histórico, entre comillas, hay que considerarlo sin más como un novelista. Dicho esto, es evidente que él es reconocido sobre todo porque en todas sus novelas reescribe, reinventa el pasado. Así que deberíamos hacer algunas reflexiones sobre la condición histórica de sus novelas. Escribe también del pasado y documenta también sus novelas, que algunas de ellas están siendo objeto de lectura en Estados Unidos en asignaturas de historia de España. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un escritor serio cuando escribe de historia. Y esto es, entre otras razones, porque él mismo tiene una formación de historiador. Es licenciado y doctor en historia. Por tanto, cuando escribe, sabe de qué lo hace y sabe cómo y dónde documentarse. Ahora bien, frente a otros narradores actuales que utilizan la novela histórica como un pretexto para abrumarnos con mucha información histórica, Jesús Maestro sabe muy bien dosificar el condimento histórico. Nunca hay una sobreinformación, no hay un corta y pega de la Wikipedia para hinchar sus novelas, sino que sabe muy bien dónde está la medida justa. Y también sabe muy bien que el rigor histórico no debe ser la primera condición de una novela. Antes que la documentación y el rigor histórico está la ficción. Por eso siempre en sus novelas subordina lo histórico a lo fictivo. Es más, le gusta, y eso lo agradece el lector, que juegue con la frontera entre la historia y la ficción. Le gusta
romper y dejar borrosa esa frontera, que lleguemos a meternos tan dentro de la novela que nos dé igual si fue un año antes o fue un año después, si el personaje existió o no. Lo importante es el resultado literario. Esto no quita, como digo, para que sepas recrear, documentar, reproducir muy bien las épocas pasadas. Por otro lado, el conocimiento de la historia le permite tener un dominio de la historiografía y saber muy bien qué es lo que se nos ha contado de la historia y qué es lo que se debería de haber contado de otra forma. Digo esto porque Jesús también tiene un sentido muy crítico de la historia y eso se hace notar en sus novelas. No reconstruye por reconstruir, sino que lo que quiere es reinventar y recontar esa historia. Por ello también a Jesús Maeso no le interesa, en primer lugar, los grandes nombres de la historia. No es un autor que vaya buscando el protagonismo de los héroes o los salvadores de la historia. Y eso que hay grandes personajes, el Alfonso X o el Papa Luna, protagonizando sus novelas. A él lo que le interesa sobre todo es la parte de perdedores. Le interesa sobre todo los que han pasado en sombra a lo largo de la historia, los secundarios de la historia. Ser secundario no significa ser poco heroico. Sus novelas están protagonizadas por personajes secundarios en la historia, con mayúsculas, pero que han tenido vidas también heroicas que han servido para que progresemos. Bien, eso en cuanto a las reflexiones sobre historia y literatura. ¿Por qué sus novelas tienen calidad literaria? ¿Por qué la crítica y los lectores los reconocen así? Fundamentalmente por una serie de razones o una serie de fundamentos. La primera razón ya la he comentado. La historia siempre es un elemento ayudante de la ficción. Él siempre somete todo lo histórico, todo el dato histórico a lo literario. Antes que nada, sus novelas son ficción y, por tanto, lo fundamental en ellas es el lenguaje literario, la transmisión de un mundo inventado, aunque se apoye en datos históricos. Además, cuando leemos sus novelas nos damos cuenta siempre de que estamos ante argumentos muy verosímiles. En esto es muy cervantino y aunque sean historias que no hemos conocido o periodos de la historia que desconozcamos, cuando leemos sus novelas nos resultan siempre muy creíbles. Entre otras razones porque los personajes que dibuja están muy bien perfilados. No son héroes, no son prototipos o estereotipos a la vieja usanza, sino que son perfiles complejos, gente dotada de una psicología peculiar con las que nos identificamos, ¿no? Además, son novelas en las que no solamente interesa reconstruir el episodio histórico de una forma arqueológica, sino que juega con otros palos de la literatura, con la aventura, con la intriga política, con la intriga o la aventura amorosa, con los espías, con las reflexiones, con cierto ensayismo en algunos pasajes. Sabe muy bien meter fragmentos líricos, sabe cuándo hay que poner un diálogo, siempre muy dosificado, sabe cuándo hay que describir, de forma que sus novelas son muy polifónicas, son muy plurales, ¿no? Y esto ayuda a que las novelas sean muy rítmicas, tengan un ritmo muy trepidante. Es como subirte a una montaña rusa, empiezas la novela y no puedes dejarla. Cada capítulo te lleva al siguiente, cada personaje te lleva al siguiente. Luego, Jesús también es un escritor muy disciplinado, que escribe casi a diario y que termina las novelas muy bien. Es decir, que no solamente hace argumentos, como he dicho antes, muy atractivos y creíbles, personajes muy bien construidos, sino que la novela, la arquitectura de la novela también está muy pensada y desde el principio al fin vemos una estructura muy sólida y muy coherente. Aparecen personajes que desaparecen y a los 10 capítulos reaparecen y tiene un sentido, se enuncia un tema y tú crees que ha muerto en una vía que no tiene fin y reaparece 10 capítulos después. Sabe atar muy bien los cabos en la estructura de la novela. Y sobre todas esas cosas, yo creo que lo más importante en sus estructuras es que cada capítulo es un pequeño lingote de oro. No hay capítulos que sobren, sino que cada capítulo está tomado como una novela en sí, como una pequeña novelita, como un cuento. Comienza y termina con un sentido esférico y cerrado. Cada capítulo es una pieza de ese gran puzzle, pero no es prescindible, no rellena por rellenar. En fin, y por terminar esta presentación,
Cuando uno lee a Jesús Maeso se da cuenta de que cuando él escribe, no escribe para su vanagloria, no escribe para sentirse bien, que eso es muy legítimo, ¿no? Un escritor escribe para sentirse bien con lo que ha escrito, sino que siempre escribe pensando en el lector. Y eso se aprecia en que sus novelas, en primer lugar, buscan la diversión, el entretenimiento, hay que pasárselo bien leyendo. En segundo lugar, busca la ampliación del conocimiento del lector, transmite un mundo y un modo de aprender ese mundo, una cosmovisión. Y finalmente son novelas donde hay aventuras, pasiones, muertes, es decir, emociones. Y eso es lo tercero que consigue en el lector, emocionarlo. Por tanto, todas sus novelas, en Una tierra libre también, son novelas que sirven para entretenernos, para aumentar nuestro conocimiento del mundo y para emocionarnos. Y sobre todo, lo que le interesa a Jesús Maeso es ir al pasado para que ese pasado pueda explicar algo de nuestras vidas en el presente. Es decir, hay un salto a lo que fuimos para entender lo que somos. El lector va a asistir aquí a personajes de principios del siglo XIX, pero hay unos temas trascendentales, como puede ser el de la libertad, o el de la lealtad, o el de la fidelidad, que podemos trasladarlo a nuestro presente. Así que además nos sirve como guía de conducta en este principio del siglo XXI. Y en fin, puedo decir otras cosas, Jesús, pero como tú eres el protagonista, es preferible que tú continúes. Como decía Antonio Javier, te agradecemos lo que has hecho a lo largo de todo el año 12añista y te agradecemos que hoy estés aquí con nosotros un día después del 23 de abril, ¿no? Del Día del Libro. Muy amable, muy amable. Muy amable. Bueno, yo, francamente, después de escuchar al profesor Jurado, no sé lo que decir. Llevo 20 años en el mundo de la literatura y jamás me habían hecho una presentación semejante. Pero eso se lo dice a todas, Jesús. No. Me he quedado perplejo porque me han hecho críticas en El País, Jacinto Antón, Carlos García Gual, gente muy conspicua y muy ilustre del mundo de la crítica literaria, y ninguno pues había diseccionado mis obras de la forma que tú lo has hecho, y además que has acertado plenamente. Yo nunca me atrevo a decir las cosas que tú has dicho, y no solamente las doy por buenas, sino que te las agradezco en el fondo de mi corazón, porque eso es lo que yo he pretendido siempre desde que hace 20 años o 30 me puse a escribir. Y te lo agradezco de sobremanera, de verdad, porque ha hecho una disección que a todo nuestro muy querido aforo que hoy nos contempla, pues entienden cómo escribo y qué es lo que deseo hacer. Así que voy a dar unas pinceladas sobre lo que has dicho y después que ellos sean los que pregunten y intervengan en nuestra charla. Yo, francamente, las primeras palabras de Antonio Javier, decirle que me siento muy honrado y me siento muy complacido de venir a mi casa, que es esta, la Facultad de Filosofía. Yo estudié en la antigua casa al lado de Barcárcel y me siento muy honrado por las personas que están aquí hoy, alumnos de Erasmus y alumnos nacionales de la facultad, algún que otro catedrático y profesor, como mi amigo Manolo Bustos o Virtudes Atero, que le agradezco inmensamente su presencia, y de una colega de pluma, que es la escritora, la muy buena escritora Almudena de Arteaga, que no a mucho la presentamos también en las presencias 12añistas y que se acerca mucho a la forma mía de escribir por cuanto se siente más escritora que historiadora. Pues efectivamente, yo escribo así. Muy poca gente ha acertado tan certeramente como mi amigo Pepe Jurado, muy poca gente. Escribo de esa forma. Para mí la historia es una excusa para traer a mis novelas pues las sombras, las virtudes del ser humano, que siempre han sido las mismas de que la historia es historia. Yo, después de pasar por esta casa y estudiar la carrera completa, percibí una verdad histórica que es absolutamente cabal. El hombre siempre se comporta igual. Ya lo decía Voltaire. Solemos decir la frase esa, es que la historia se repite. La historia no se repite. El que se repite siempre es el hombre. El hombre actúa siempre igual, de la misma forma. Y claro, yo en mis novelas, lo que es la historia, para mí es una excusa para escribir. Es una excusa. Y lo ha dicho certeramente Pepe, lo ha dicho de una forma, con una claridad meridiana. Para mí, la historia es un escenario donde yo pongo mis personajes,
que suelen ser siempre personajes secundarios, personajes malditos, y los reyes, los cancilleres, los papas, la gente importante de la historia, aludiendo a una terminología de carnaval, son meros figurantes, meros figurantes. Precisamente el personaje más importante o los más importantes de esta novela sobre las Cortes de Cádiz, pues un marino liberal de aquella época, una bailaora de la calle de los Flamencos, hoy Argantonio, muy cerca de Columela, y es que la escribí hace ya 4 o 5 años, apenas si me acuerdo, y gente muy normal de la calle. Bueno, también Tellez, que era un músico que tocaba con su vihuela por todas las esquinas de Cádiz. Y luego yo hablo de las Cortes de Cádiz, pero no expresamente de ellas. Hay una serie de libros que se han escrito sobre el particular. Hay uno luminoso, que es Un siglo llama a la puerta, de Ramón Solís, que me parece excepcional. La misma de Arturo Pérez Reverte, que me parece una novela magnífica, que se me olvida el título ahora mismo, El asedio. Pero mi novela es distinta. Yo he querido hacer un recorrido por toda la Constitución de Cádiz. La hemos idealizado excesivamente. Yo estoy con el profesor Bustos que lo verdaderamente importante de Cádiz no son las Cortes de Cádiz, la Constitución, es cuando Cádiz se convierte en la ciudad donde estaba ubicada la Casa de Contratación. Ese es el hecho fundamental. Y la Constitución de Cádiz es una constitución liberal, pero no democrática, porque no podían votar a las mujeres, además no es laica, es confesional, y no siempre fue idealizada y fue una cosa maravillosa, como un lingote de oro que ululaba por el aire de Cádiz, porque aquí en Cádiz nace y aquí en Cádiz se la asesina y muere la Constitución de Cádiz. Aquí también. Hay un episodio cuando vuelve Fernando VII como rey absoluto, que en el balcón de San Juan de Dios del Ayuntamiento se coge la medalla conmemorativa de las Cortes, se parte en cinco trozos y se vende a los joyeros de Cádiz, y la Constitución de Cádiz se quema y las pavesas empiezan a arder y a volar por el cielo gaditano. Y empieza la caza de brujas de los liberales gaditanos, que lo meten en la cárcel, y en fin, una serie de episodios truculentos que vienen en esta novela. Pero para mí eso no es lo importante. Recuerdo que hace unos 8 o 10 años, cuando yo presenté en Roma el Auriga di Spagna, que lo traducían al italiano, pues había una mesa redonda, estaba Valerio Manfredi, y tuvimos el inmenso honor de que nos visitara aquel día, invitado por Fanny Rubio, Umberto Eco. Y Umberto Eco nos dijo a todos, en su medio español, medio italiano, que lo más importante de una novela histórica, y él se había acercado a la Auriga di Spagna, era reflejar certeramente el pensamiento de la época. Esa era la clave, que es lo que él hizo En el nombre de la rosa. Aquel mismo día nos hizo una serie de confidencias que yo ignoraba, porque para mí, y seguro que para Almudena, el pistoletazo de salida de la novela histórica europea es El nombre de la rosa y Las memorias de Adriano. Esos son los pistoletazos de salida, donde parece que una serie de autores queremos reescribir la historia, porque la historia siempre la han escrito los amanuenses al servicio del poder. Y entonces había que hacer una nueva revisión de la historia, gente que, siendo amantes de la historia o historiadores, lo podíamos hacer bajo el punto de vista de la literatura. Y me acuerdo de una frase monumental de nuestro querido Fernando Quiñones, que me dijo un día sentado en San Francisco cuando leyó mi novela Algazal, que fue la primera mía que salió al mercado. Me dice: la historia es tanto más verdadera cuando se puede escribir en literatura. Entonces, cuando se acerca a la veracidad exacta de lo que realmente pasó. ¿Qué es lo que él hizo con La canción del pirata, que a mí me parece una novela esplendorosa? Y yo me pregunto, ¿esa es una novela histórica, La canción del pirata? ¿Qué es? Es una novela magistral. Y yo por eso siempre digo, cuando me hacen alguna pregunta, y me la han hecho muchísimas veces, ¿usted escribe novelas históricas? Y
no suelo ser muy original. Digo, mire usted, yo le voy a decir lo que dijeron mis dos maestros. Yo tengo dos maestros literarios, que son Alejo Carpentier y Manuel Múgica Laínez. Se acordarán de Manuel Múgica con Bomarzo, que es una novela irrepetible, y con Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Entonces, ellos contestaron los dos sin conocerse la misma frase. Mire usted, yo escribo novelas, solamente escribo novelas. Y yo digo exactamente igual, que yo no escribo novelas históricas, pero por una razón muy sencilla, porque la palabra o el sintagma novela histórica es contradictorio en sí mismo, porque historia pertenece al mundo de la ciencia, yo soy historiador, y novela pertenece al mundo de la fantasía, que es lo que hago yo. Yo me imagino historias en otro tiempo, porque me es muy glamuroso escribir sobre la corte pontificia de Aviñón, sobre la Roma imperial, la Córdoba califal, el París de las Cortes de Cádiz. Me es muy grato escribir sobre eso, ese tipo de cosas. Y no me es nada grato escribir una historia de una chica que se pincha en Vallecas. No me atrae. Cada escritor tiene una forma o tiene un objetivo o escribe por algo. Juan Eslava me decía que para que lo quieran, para que lo amen. Una cosa muy graciosa y muy propia de Juan Eslava. Yo tengo la mía. Yo cuando era joven era inmensamente feliz leyendo, inmensamente feliz. Es lo que más placer me causa en el mundo. Porque es una experiencia muy cercana al amor o al acto sexual, es así de cercana. Y yo me lo pasaba muy bien. Y quiero que mis lectores, y son muchos, aquí y fuera de aquí, pues se lo pasen muy bien leyendo. Y si encima aprenden historia y se dan cuenta que la historia pues no hace nada más que ser muy parecida a lo que pasó en las Cortes de Cádiz hasta aquí, pues miel sobre hojuelas. Y ese es mi criterio. Por eso cuido siempre, y mi amigo Daniel, que está aquí en esta sala y recoge periodísticamente el acto, que también es crítico literario, lo escribía él. Dice, aparte de tener unas tramas verdaderamente fascinantes, lo decía porque es amigo mío, cuida el lenguaje, que lo hace de una forma hermosa, estética. Eso es lo que yo hago siempre. Muestro mi sensibilidad para que coja mi novela, pues goce de ese placer de la lectura que parece ser que se ha perdido. Hace una hora le estaba dando yo una charla a los alumnos mayores de San Felipe Neri del colegio y les decía, es que vosotros sois la generación de las 3 pantallas. Estáis todo el día con la Nintendo, primera pantalla, todo el día con el móvil, segunda pantalla, y luego cuando sobra un poco de tiempo con la televisión. Parece que no tenéis otro mundo que el de las pantallas, y existe otro mundo, el mundo de un objeto maravilloso que es un libro, que el mismo olor, el mismo tacto nos puede llevar a experiencias extraordinarias. Y eso es lo que yo pretendo, con toda mi humildad, y parece ser que a mucha gente le gusta, lo cual pues me agrada muchísimo. Agradezco vuestra presencia, le agradezco las palabras a Pepe y me someto al tercer grado de todo lo que queráis preguntarme, si es que queréis. O tú mismo me vas a preguntar. Yo mismo también te puedo preguntar, pero a buen seguro hay preguntas y si hay un momento en que no hay ninguna, yo ya te hago... Yo tengo aquí un amigo que se llama Fernando Álvarez, mente inquisitiva donde la sabia, que seguro que tiene una para mí. También. ¿Quién comienza haciéndole alguna pregunta a Jesús? Señor Melero. Ha dicho usted novela historia, que la separa, he entendido esto, pero que ciertamente, y usted lo demuestra en sus escritos, hay una relación muy entrañable, ¿no? En la cual se puede trasladar otro tipo de ensayo. O sea, la relación, hay un principio de relación en todo, en la vida, ¿no?, que nos lleva a derivar en cuanto a un escrito, en cuanto a una historia, en cuanto a unos conocimientos, y llevarlo a un terreno no fantasmagórico, ¿no?, sino más bien imaginario, no sé cómo decirlo, pero que entrañe con una realidad. Es decir, no es una fantasía, no es una epopeya imaginaria, ¿no?, lo que leo en sus libros, algunos que has caído en mis manos, ¿no? Pero ahora, con lo que ha dicho, pienso pues que ese principio de relación quizás
me atrevo a decirle, no sé, usted es muy consciente de esto, ¿no? Ha llegado a separar esto, ¿no? Poner una frontera entre la historia y la novela, cuando yo creo que son parientes muy próximos. Pienso, le suelto esto para ver qué opina lo que he dicho. ¿He dicho una barbaridad? No, en absoluto. No. Sí, te puedo contestar perfectamente. Yo es que prefiero que me conozcan como novelista o como escritor que como historiador. Cada uno piensa... Yo tengo colegas míos del grupo este que pertenece a Almudena de Arteaga, que la revista literaria Que Leer, de gran prestigio, dijo los 7 mosqueteros de la novela histórica en este país, y nos metió a Almudena, a mí mismo, a Juan Eslava, y hay muchos de estos colegas míos que no piensan como yo. Y a mí me parece muy bien, Pero te voy a decir una cosa, precisamente el éxito de una novela histórica, y lo decía el otro día aquí en este mismo foro Almudena, está en que ese límite entre la fantasía, la literatura y la historia no se perciban. Tú digas, bueno, ¿esto es historia o esto se lo está inventando este? Si se consigue eso, tu novela ha acertado. Y por lo que se ve, por los lectores que me escriben de 1000 lugares, además cada uno hace una interpretación distinta del libro. Hay muchos que me dicen, hay que ver en ese libro, usted quería decir... En absoluto. Y es que cuando el libro sale de tus manos, yo ya no le tengo ningún cariño a este libro. Una vez que sale de mis manos, ya no me pertenece. Le pertenece a los miles de lectores que lo leen. Y cada uno hace una interpretación, lo cual es maravilloso. Tú entras en otro mundo, entras en otra esencia, en un mundo paralelo. Por eso se es tan feliz cuando se lee, porque te va desde la realidad y entras en otro mundo. Entonces yo creo eso, que cuando consigues que el limes entre fantasía, historia y demás, y literatura se difumine y no se perciba, entonces has conseguido una novela exitosa. Y yo estoy encantadísimo de escribir novela histórica, por lo que te he dicho antes, que me parece mucho más glamuroso que lo anterior. Gilda. Para seguir con el tema de literatura histórica, me preguntaba si crees que la novela, o sea, todo lo que tiene de ficción la novela, puede aportarle algo a la historia que conocemos de los libros de historia, aunque esa sea una ciencia. Claro que sí. Aquí hay un catedrático que lo conocéis todos y es muy amigo mío, entrañable, y me dice un día, es que no puedo verte, vendes un montón de libros y yo del mío no vendió ni 20. Y le dije, si es que ahí está la clave, si tú y yo amamos inmensamente la historia, pero es que hacéis unos libros tan ásperos, tan áridos, que no llegan al gran público. Y la única forma de que lleguen es que un historiador, para no meter la pata, ni anacronismos, ni barbaridades, pues osemos escribir la historia, reescribirla como un observador sagaz y omnisciente que estás detrás, la reescribas mediante una novela, siendo inmensamente respetuoso con la historia. Y Pepe lo ha dicho al principio, tengo la inmensa suerte, eso es una cosa afortunada, yo no he hecho nada para merecerlo, pero en la Universidad de Los Ángeles, Al-Ghazal está considerado como un libro de lectura obligatoria para comprender el Islam. Y la profesora que lo ha leído le pareció que era la mejor forma para que sus alumnos americanos nos comprendan, que no nos comprenden nada, pues no saben nada de la historia de España, no saben ni dónde estamos. Y Tartesos, pues está en la Universidad de Toronto. Me han invitado los dos a ir, pero como tengo una carencia mortal y es que no sé nada de inglés, somos de la generación que aprendíamos nada más que francés, por aquello de que Franco pensaba que Inglaterra era la pérfida Albion y teníamos olvidada a Inglaterra, pues no sabemos nada de inglés y no voy por eso, porque no sé cómo dirigirme a alumnos en inglés. De modo que, como no sé lo que me has preguntado ya... Sí, la ficción, las novelas pueden aportar algo a lo que conocemos de la historia por la historiografía. Pueden aportar. Yo estoy haciendo un repaso a todos mis libros y eso sí aportan. Porque si lees Al-Ghazal, pues ves una descripción completísima, sensual, colorista, ardorosa
de la Córdoba del año 900 y eso, me recreo en ella. El Palacio de los Emperadores de Bizancio, lo conoces, sabes cómo funcionaba. El asalto de los vikingos a Sevilla, que son colgados en las palmeras que vemos todos los días cuando vamos a Sevilla. El Papaluna Aviñón, y la gente le encanta por eso. Y luego Tartesos, una época que son nuestros orígenes. Nosotros fundamentalmente somos tartésicos y romanos, fundamentalmente. Por eso cuando vamos a Roma nos sentimos tan bien. Dice, oye, son como nosotros, ruidosos, escandalosos, es que somos fundamentalmente así. Entonces, claro, la gente lo lee y dice, oye, pero si es que yo tengo un origen. Y esas cosas son muy agradables y para mí, que sí tiene una relación muy importante. ¿Qué es más difícil, Jesús? Voy a temblar. Lo que se deja en el tintero, que es lo que difiere la novela del ensayo, claro, para mí, o lo que se crea a partir de los datos cotidianos que se han conseguido. Claro, yo soy como tú de los datos cotidianos. Yo cuando uno de mis personajes llega a Aviñón y digo que va a una taberna de tal y bebe cual, la taberna que digo existió en el siglo XIV, el vino que se tomaba era tal, el cardenal que iba arriba, que se veía con una ramera, era tal cardenal, y me interesan mucho esos detalles cotidianos que yo les llamo las perlas históricas que va esparciendo. En cambio, hay que prescindir de vez en Hay que cuando. prescindir. Hay que prescindir de mucho dato histórico. ¿Por qué? Porque entonces una novela se convierte en un campo minado. Es un campo minado que no te deja avanzar. ¿Y tú qué te voy a decir de ti? O sea, que tú lo haces exactamente igual que yo. Y efectivamente hay que prescindir de muchos detalles. Yo podía poner puesto aquí millares de cosas. Y me decía uno, es que Ramón Solís ponía eso y usted no lo ha puesto. Bueno, he puesto otras cosas. Digo, pero es un campo minado si yo a usted le pongo 100.000 detalles históricos y entonces ya deja de ser una novela. Así que prefiero el elemento cotidiano al elemento oficial. Perfectamente. Pues eso. Cualquiera de los, es que detrás de Abraham hay un señor que también ha... No importa, yo pregunto después. Pues usted. No te preocupes, Jesús, que no quiero hacer ninguna pregunta. Simplemente quiero hacer una pequeña reflexión con lo que has expuesto. Y yo te definiría como uno de los mejores noveladores de la historia. Para mí eres un novelador de la historia, pero además lo haces tan bien, a mi modesto entender, que no se nota la delgada línea roja que separa la realidad de la historia. Nada más que eso, me siento realmente gustoso de estar aquí escuchando. Sí, yo me siento muy honrado de conocer a Fernando, que ha trabajado conmigo muchos años, también docente, y actualmente estudiante de la Universidad de Mayores, lo cual tiene mucho más mérito. Y él leyó mi primera novela, incluso algún manuscrito, y me animó a que siguiera. Y efectivamente, yo es que siempre he tenido mucha imaginación, porque pertenezco a la generación de los años 50, aquí algunos estáis de esa generación, y en aquellos años grises, de la España gris, todo era gris, como el gris desnudo, pues no teníamos nada. Los niños de aquella época teníamos nada más que imaginación. Y yo la desarrollé de forma enfermiza y aún me sigue. En aquella época tengo un hecho deslumbrante que no lo olvidaré jamás. Mi padre era lector de préstamo, quien compraba libros en aquella época de los años 50, y me llevó un día, me dijo, Jesús, ven conmigo que te voy a llevar a la biblioteca del pueblo. Yo no sabía lo que era una biblioteca, no tenía ni idea. Tenía 7 u 8 años. Recordarán los viejos del lugar que en las casas nuestras había unas bombillas que eran amarillas, porque claro, la luz eléctrica no funcionaba muy bien. Me coge de la mano y me lleva, yo soy de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad, y me lleva a una biblioteca que estaba en el Palacio de las Cadenas, un palacio renacentista verdaderamente fascinador. Y entro en aquella sala y había una luz que yo en mi vida la había visto, una luz celestial para mí, que eran tubos fluorescentes. ¿Quién tenía tubos fluorescentes en los años 50 en sus casas? Nadie, ni siquiera en las escuelas. Y claro, a mí me pareció que era un lugar brillante y estaba lleno de libros. Y yo vi muchos niños que cogían libros. Yo cogí uno que no se me olvidará en la vida y quizá eso ya pues, fue el que me dirigió el camino de escritor y de historiador. Era La Ilíada y la Odisea para niños. Tenía unas láminas esplendorosas y una literatura muy pequeña que yo leí aquel día. Y puedo aseguraros que desde aquel día casi no dejé un solo día, porque yo era un niño como todos y jugaba como todos, de visitar la biblioteca. Y yo salí firmemente persuadido, cuando era un poco mayor, que yo quería ser escritor. Y fue porque
yo podía ir de pasajero en la Hispaniola, yo podía ir en la selva de Sandokan, si con mi imaginación yo lo conseguía, y fui un niño inmensamente feliz con los libros, y por eso quise hacer feliz a mis congéneres escribiendo precisamente historias parecidas. Así que, Fernando, me alegra tu pregunta y te la agradezco. Y profesor Bustos, pero primero Abraham había levantado la mano antes. Abraham. Sí. Siendo escritor de artículos, novelas, ensayos, ¿con qué género te sientes más cómodo y más realista? Pues mira, yo me siento bien en cualquier género literario. Yo siempre he dicho que el principio de toda la literatura es la poesía. Yo tengo escritos 2 libros de poemas, uno publicado, otro no publicado. También he recreado el cuento, el relato corto, la novela contemporánea, tengo una que la estoy terminando, una obra de teatro que voy a empezar ahora, y hace 2 días he escrito un cuento para niños que me lo ha pedido una editorial. O sea, que el que le gusta escribir, y en mí es una especie de obsesión, pero yo vivo como todo el mundo, ¿eh? Yo voy a cenar con mis amigos, voy a hacer deporte, yo salgo, pero los ratos libres o que no tengo nada que hacer me pongo delante de un papel, ahora delante de un ordenador. Pero me siento muy cómodo en lo que es la novela, muy cómodo. No es fácil escribir una novela de ese tamaño, no es fácil, pero es más fácil que publicar. Publicar en este país es una ruina. Yo he tenido la enorme fortuna de que editoriales de primera línea como Edasa o Random House Mondadori pues me pidan mis novelas y yo digo, ¿y por qué a mí y no a otro? Eso es que la vida te ofrece esa oportunidad y yo lo estoy inmensamente agradecido porque seguro que hay algunos que escriben mejor que yo y sin embargo no pueden publicar. Es el gran problema de este país, publicar. Profesor Bustos, ¿quería decir algo? Sí, Jesús, voy a plantear una cuestión que se nos plantea a los profesionales de la historia con mucha frecuencia. Porque tú has intentado separar un poco lo histórico y lo novelístico, de hecho te consideras más novelista que historiador. Pero claro, eso para el lector cotidiano, es decir, jóvenes que se acercan a tus obras o a otras obras de contenido histórico, pues a veces les es difícil diferenciar lo que es ficción y lo que es historia. Es más, seguramente asocien una cosa con la otra y piensen que salvo algunos personajes, ciertamente pues el resto es histórico, que te has informado bien y que por consiguiente lo que ahí dice es la misa. Claro, eso a nosotros nos crea un problema muy gordo, porque es que luego tenemos que, de alguna forma, quitar todo ese presentismo, que indudablemente hay en las obras, en la literatura histórica, hay presentismo, porque hay que no pertenecen por tanto a la época, y que sin embargo el lector lo asocia con la época. Y tenemos que hacer una labor de discernimiento a veces delante del alumno para decir, bueno, eso sí, pero esto no. Yo, de hecho, en una ocasión, quiero recordar un año que les mandé a los alumnos que cogieran y que una novela histórica, la que de su preferencia, y que basándose, o sea, fundamentándose en la historia, porque sabíamos los historieros sobre esa época, que tratasen de ver qué había de ficción y qué había de historia. Precisamente por eso, por ese problema que te estoy diciendo. ¿Cómo ves esta cuestión? Pues mira, no, te voy a contestar haciendo alusión a lo que antes he mencionado de la revista Que Leer. La revista Que Leer, hace unos 10 años o algo así, ¿no? Almudena y yo teníamos 3 novelas o 4 en el mercado. Tuvo a bien de decir que los 7 mejores novelistas históricos de este país pues eran este y el otro. Y no sé si tú recordarás, pero yo recuerdo el texto, no sé si era Carlos García Gual, el que era el que lo hacía, un renombradísimo crítico literario, decía, y pongo a estos 7 autores aquí porque son fielísimos a la historia. Porque la gente sabe que son historiadores, lo sabe, y sabe el lector que no los va a engañar en la historia. Tal vez esa puede ser la clave. Yo siempre he tenido un cuidado enorme en nunca meter un pifiazo grande en la historia, poner el pensamiento de la época, cómo eran, a mi modo de ver como historiador, aquellos gobernantes. Y lo hago siempre no bajo la mirada del profesor, sino bajo la mirada del personaje. Por eso yo pongo en mis novelas, y lo ha dicho antes Pepe, a un marino, a una fulana, no lo recuerdo muy bien, a un capitán de corps, a uno que estaba en el café Apolo, que era el camarero, y cada uno va dando la visión que ellos ven de la historia.
porque no la percibe igual que el diputado liberal que estaba en San Felipe Neri, que el camarero que estaba en el Apolo sirviendo chocolate y café, que la bailaora, que la fulana que por la noche recibía a los soldados de la Armada. Cada uno veía la historia de una forma. Y claro, eso requiere un gran conocimiento de la historia, y yo me fijo mucho en las personas y me doy cuenta cómo funciona una persona del pueblo llano, cómo funciona un clérigo, cómo funciona un noble, y claro, modestamente pues intento que cada uno dé la visión de la historia. Y luego está el juez inapelable, que es el lector. Es el que al final dice, bueno, pues sería así, seguro, porque este hombre veía de esta forma, siendo la época tal, y quizá nos acerquemos. Pero yo, como tú y como algunos de tus alumnos, he leído algunas novelas que no hacen un daño terrible a lo que escribimos la llamada novela histórica oficial, que sin saber historia meten unos pufos que yo digo, bueno, pero ¿cómo se puede escribir novela histórica o pertenecer esta novela a la colección de novela histórica de Grijalbo, cuando dice unas barbaridades enormes? Y sobre todo gente muy conspicua. Noah Gordon dice, llego a Zaragoza y me sorprenden las montañas nevadas de la ciudad. Y digo, yo he ido a Zaragoza 1000 veces y yo jamás he visto una montaña nevada. Ni el cantero de los Pilares de la Tierra lo veía decir una serie de cosas que eran propias de un personaje de la Ilustración. Estaba hablando exactamente igual que Diderot o d'Alembert. Digo, pero si en la Edad Media nadie había pasado del umbral de la libertad, ¿cómo este hombre habla de esa forma? Ahí están los errores. Así que estoy contigo realmente, que habrá novelas que destripan la historia y me la machacan, y luego gente que somos muy, entre ellos Almudena y yo, que somos enormemente cuidadosos con el hecho histórico, hemos estudiado toda nuestra vida historia y creo que no le hacemos ningún mal. Nuestro común amigo Alfonso Franco me decía, he leído tu Papa Luna, que por cierto no aparece nunca el Papa Luna. El Papa Luna no es un personaje de la novela. El Papa Luna es... se estudia en la novela o aparece de 7 cartas que él escribe y encardinan toda la novela. Y lo de las cartas me ocurrió una anécdota curiosísima que la voy a contar porque es absolutamente verídica y algunos la conocen. Estaba yo un día dormitando porque eran las 4 de la tarde en casa, en el sofá, y suena el teléfono. Lo cogí porque tengo un padre muy mayor, digo, a ver si es que me van a llamar por algo. Cojo el teléfono y aparece una voz muy meliflua, propia de la Santa Madre Iglesia. Dice, buenas tardes, soy el secretario de Monseñor Elías Yáñez, el arzobispo de Zaragoza. ¿Querría usted hablar con él? Yo, ante tan eximia persona, dije, pues claro que sí, claro, ¿cómo no voy a hablar yo con...? Bueno, pues pásemelo. ¿Para qué? Dice, es que le va a comentar algo de su novela, El Papa Luna. Muy bien. Yo me puse un poquito inquieto porque, claro, semejante autoridad, y con el Papa Luna podía haber metido una pifia de las que tú dices que suele haber en la novela histórica, y las hay. Coge el teléfono, Monseñor Elías Yáñez, del cual me hice amigo luego, porque estuve en Zaragoza y fui a visitarlo. Dice, por favor, he citado en uno de mis sermones una de las cartas del Papa Luna. Dice, evidentemente esas cartas usted las habrá buscado en algún archivo aquí en Zaragoza, o de la Corona de Aragón, el Palacio de la Jafería. Digo, no, me las he inventado. Bueno, hubo 20 segundos de eso de silencio absoluto y total. Digo, arre mi madre, ya me la he cargado. Este me va a decirme cualquier burrada, usted es un hereje, usted es un blasfemo. Y dice, eso no es posible. Ese vocabulario y esa forma de pensar de la Iglesia, esa es propia de un clérigo del momento. Digo, ahí está la clave, monseñor, ahí está la clave, del momento. Yo soy historiador y estudié el momento. He leído mucho sobre Benedicto XIII, me pareció un personaje excepcional, me metí en su alma y al meterme en su alma he podido hablar por su boca. Bueno, pues eso es inconcebible. Bueno, ya el hombre estuvo hablando y cuando fui a Zaragoza estuve viéndolo y el hombre pues se hizo muy amigo mío y decía que era imposible que alguien que no perteneciera al mundo clerical y mucho menos al mundo medieval hubiera escrito aquello. Bueno, yo lo concebí como un halago y dicho por tan eminente eminencia, pues doy por buena el Papa Luna, que según nuestro común amigo catedrático de aquí de medieval, que tú y yo queremos mucho, dice, te has inventado un nuevo Papa Luna. Dice, pero debió ser así. Así debió ser. Un personaje muy denostado de la historia, que yo lo dulcifiqué y lo presenté en mi novela como un personaje excepcional que no tuvo la suerte del momento, porque entonces la política de Roma se hacía por la política de los reyes
y decían, un papa aragonés, siendo Aragón la gran potencia del Mediterráneo, es mucho. Así que le hicieron todo lo posible para que dejara la tiara de San Pedro y yo no me alegro en absoluto. Hice una novela que él decía que me había inventado uno nuevo. Bueno. Dani, bueno, y luego Jorge. Dani ha levantado y luego Jorge allá. Dani. Una pregunta sencilla, pero como tenemos mucho público joven, a lo mejor alguno tiene algunas inquietudes. Cuando dices público joven te estás refiriendo a mí, ¿eh? Sí, a todos los que estamos aquí delante. ¿Algún consejo para escribir, que no publicar? ¿Algún consejo que le daría a alguien que pretenda escribir? Como lo he dado ya muchas veces, no me cuesta ningún trabajo. A mí me paran mucho, me imagino que a Almudena también, y a mismo Manolo Gusto también lo pararán. A mí me paran muchos jóvenes por cualquier calle de Cádiz y todos me dicen la frase que a mí me hace mucha gracia y me parece maravillosa. Yo desde entonces ya le tengo un respeto enorme. Me para mucha gente joven y me dice siempre la misma frase. ¿Es usted Jesús Maestro, verdad? Sí. Yo también escribo. No, yo lo miro con un respeto enorme, de verdad, porque digo, joder, es que escribir tiene la cosa guasa. Digo, pues muy bien, encantado, no sé qué. ¿Qué consejo me da usted para escribir? Y siempre le digo lo mismo. Lea mucho. Lea mucho. Es la única forma de aprender a escribir. Digo, sobre todo los clásicos. Digo, yo he aprendido a escribir con los clásicos. Lo sé de memoria. Para mí el libro más maravilloso que hay en el mundo de la literatura española no es allá El Quijote, que lo he leído como todo el mundo, a trompicones, El Lazarillo de Tormes. Y a mí me enseñó a escribir ese libro. Digo, lea mucho y verá cómo le da las pautas para escribir. Así que me aconsejo que todo aquel que quiera escribir, y seguro que aquí hay muchos que lo hacen, pues que lean mucho y es la puerta que te adentra en el fabuloso mundo de las literaturas. Y Jorge, tú querías también preguntar. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero ahora que acabas de responder voy a hacer otra. Otra. Al hilo de lo que has dicho de la lectura. Como escritor, ¿cuál es su procedimiento a la hora de trabajar? Es decir, la documentación, la lectura, la reflexión, un esquema previo, una arquitectura de la novela. Sí. ¿Cuál es el procedimiento que se usa para...? Pues te lo voy a decir. Como es novela histórica, entre comillas, primero hago una profunda, diría yo, que información de arquitectura histórica. Y me suelo ir a los sitios, no a todos. Yo, por ejemplo, en la segunda novela de La piedra del destino, pues a Escocia fui después y no antes. Dentro de unos meses sale La caja china, que es sobre la China y no he ido, pero voy a ir con mi editorial después. Y así mucho y no voy. Pero claro, hay una información maravillosa en los libros. Yo he viajado a través de los libros toda mi vida. En la época mía de estudiante no teníamos un duro, ahora tampoco tenéis, pero tenéis más facilidades. No podíamos ir a ninguna parte, yo no fui a ningún sitio, pero viajé en todos los libros que antes os he dicho. Entonces primero hago una profundísima información y suelo rellenar 4 o 5 cartapacios de folio, de dibujos. Humberto Eco, por ejemplo, de la abadía aquella, me parece que hizo 2 centenares de dibujos, él, manuscritamente. Curiosamente, él le puso el nombre de Crimen en la abadía. Fíjense qué título más vulgar. Y fue precisamente la editora de Random House Mondadori, de mi editorial, quien le dijo, no, vamos a cambiarle el título, vamos a poner En nombre de la rosa, porque al final Atso de Mel le dice a Guillermo de Baskerville, no sé, y su nombre era La rosa, y por ahí lo sacan, que es un poema de Gertrude Stein, que luego lo canta Mecano en una canción, una rosa es una rosa, pues de ahí viene eso. Y una vez que he hecho eso, empiezo ya a hacer mi andamio en mi cabeza. Cuando voy pasando por la playa, cuando estoy en algún sitio que estoy aburrido, empiezo a hacer ya la arquitectura en mi cabeza. Y para mí eso podía ser lo más difícil, lo más difícil. Y luego ya, como decía en un principio, que tengo esa enfermiza imaginación, empiezo a escribir y para mí eso es lo más fácil. Y relleno 600, 700 páginas, tengo que pararme, porque si no las novelas podían tener 900. Así que mucha documentación, pergeniar en la cabeza el andamio de la novela y luego ya lo otro, que es lo que tengo un poco de facilidad, porque hay otros que yo estoy viendo aquí, amigos míos, que son maravillosos en otras manualidades de la vida, pues lo mío es imaginar y ahí no me cuesta ningún trabajo. A mí el oficio de novelista, ningún trabajo. No lo digo como una virtud, lo digo que no me cuesta. Y ese es mi proceso, 1, 2 y 3,
documentación, pergeniar, escribir. Y me lo paso muy bien. Muy mal cuando corrijo. Cuando me dice la editora, bueno, ahí van las galeradas, corrige el libro. A mí eso ya es que me parte, porque es que resulta que ya la has leído 1000 veces la novela y vuelto otra vez. Creo que a Almudena le pasa igual. Dime, Mila. En relación precisamente a eso, ¿cómo quitas la paja? ¿Cómo dices, a ver, este tema, lo que estabas ahí hablando antes, lo que se queda en el tintero, ¿lo revisas mucho? La reviso 8 y 10 veces. Y no me cuesta, no me arrepiento de dar tijeretazo o borrar en absoluto. Digo, este dato es muy bonito, afuera. Yo pienso siempre en el lector. Digo, el lector no tengo yo ningún derecho a mortificarlo. Pero que me imagino que eso, que lees una primera página y corrige, Sí. Porque nunca estarás satisfecho. Nunca. Ahora tienes que parar una vez, Sí. porque si no paras, entras en la locura. Sí. Te vuelves un majara absoluto. Y ya cuando ya la corrijo 6 veces, digo, hasta aquí hemos llegado. La largo. Y por eso ya no les tengo ningún cariño. No los amo. ¿Y tienes, Jesús, tienes lectores de confianza a los que le das el manuscrito antes de publicarlo? Sí. Sí. Dani Heredia ha leído un par de mis novelas y me suelen dar una serie de consejos bastante curiosos. Sí. Tengo siempre... Fue un consejo de Juan Eslava Galán que dice, tú siempre déjasela a alguien que sea un gran lector más que otra cosa. Y siempre se la dejo a un gran lector, si es versado y tal, pues mejor. Y me dan siempre unos consejos muy certeros. Sí. No, sobre todo lo que tú dices, que llega un momento en que tú ya la mirada ya no ve más. No tiene objetividad. Llega un momento ya en que, y las detesto, las odio, y ya lo que quiero es que alargarlas y que las publiquen. ¿Alguien del fondo que quiera preguntar? ¿Vosotras allí? Mira, está una estudiante alemana. ¿Alemana? Sí. He escrito una novela sobre Alemania, sobre la orden teutónica. Sí, el lazo púrpura. Si hubiera traído una... Bueno, la daré un día a Pepe para que te la dé. Pues ha dicho que ya sabía que iba a ser escritor con 8 o 9 años, cuando iba a la biblioteca cada día y todo eso, pero cuando empezó a escribir, ¿con qué edad? ¿Tuvo éxito de repente o inmediatamente? Sí, fue de repente. Bueno, yo empecé a escribir cuando era pequeño. En bachiller tuve un cura que fue el que me alentó, leyó una redacción mía y me dijo que debía de seguir adelante, pero yo desde pequeño siempre quise ser escritor, discúlpenme mi petulancia, pero es que siempre quise. Quiero deciros con esto que si vosotros o alguno de los alumnos que están aquí pretenden serlo, si os lo proponéis llegáis, y luego tener la suerte que yo tuve, con 30 y pico años, terminó la carrera de Filosofía y Letras aquí en esta facultad. Ya creía que estaba suficientemente formado con todas mis lecturas y demás, y dije, ahora voy a empezar a escribir. Y cogí la primera novela, Algazal, y con una osadía enorme, sin ser nada conocido, no me conocía nadie, ahora que me conozcan tampoco mucho, pero bueno, un poquito más así, pues lo mandé a Barcelona a la editorial Edasa, que es una editorial internacional. Y a los 10 días tenía un contrato y 2 billetes de avión para ir a Barcelona. Pero eso le puede ocurrir a uno, pero luego se quedan en el camino muchísimos tan buenos como yo o como cualquiera. O sea que tuve un afortunado golpe de fortuna que no todo el mundo tiene. Y le estoy muy agradecido al mundo de la literatura, de verdad, porque soy yo y no otro. Y me siento muy honrado. Pero la vocación fue desde muy pequeño. Luego esa primera novela, lo digo por primeras novelas, ¿no?, que es lo que puede tener aquí la gente, tuvo la fortuna de ser finalista del Ateneo de Sevilla. Sí. ¿Un premio a una primera novela también es un respaldo necesario hoy día? Fue el respaldo, porque yo tuve la picardía de cuando envié el libro en un sobre, metí una página del diario de Sevilla o el ABC, en la cual ponía que había sido finalista del Premio Ateneo de Sevilla. Y claro, cuando el lector de Edasa vio aquello, dijo, oye, cuando ha llegado a finalista no debe ser tan mala, vamos a leerla. Sí, fue un golpe de suerte. Después ya he tenido otra serie de premios, como Almudena, que ya lo han dado de espaldarazo.
Hombre, ha conseguido el premio Caja Granada de Novela Histórica, que es el premio con más prestigio en el panorama nacional, ¿no? A la cúpula del mundo, ¿no? Sí. Y esta misma novela, el año pasado, fue también premio de las letras de un programa cultural, El Público, de Canal Sur, ¿no? Así que desde aquel momento hasta este ha tenido otros premios, Sí, como tú dices, sí. ¿no? Luego lo que pasa es que los premios no os fiéis de ellos, porque luego Hacienda se lleva la mitad. Es tremendo, Hacienda te pega unos estacazos a los escritores, yo no lo puedo explicar, de verdad, ¿eh? No, y van sobre los derechos de autor, que no es un dinero que te den. Exactamente. Es un anticipo de los libros que Un anticipo de los... no es un premio. O sea, nos maltratan cruelmente. Si no fuera porque luego tienen la satisfacción Eso de... sería también, yo creo, muy enriquecedor que lo contéis, ¿no? Porque el alumnado a lo mejor no lo sabe, lo de el premio como adelanto de lo que vendas, ¿no? Sí, así es. Lo hacen como diciendo, oye, te damos el premio, que era un premio muy cuantioso, porque eran 200.000 euros, que eso está muy bien. Pero dice, es a cuenta de lo que vendamos, ¿eh? Luego no te dan un duro la editorial. Y claro, luego la editorial también con los escritores, para que lo sepáis, pues no son honestos con nosotros. Dicen que has vendido 5.000 cuando has vendido 15.000. Como eso no se puede demostrar nunca, ¿no? Y te dan la parte del loro, te dan muy poco. En este país escribir es llorar y nadie vive de la literatura. Todos tenemos otra profesión. Yo era profesor y de eso he vivido toda mi... Esto es un complemento importante. En literatura viven dos, Arturo Pérez Reverte y otro par de ellos, lo demás nadie. Lo demás nadie. Pero da las satisfacciones de conocer a gente muy curiosa del mundo de la literatura. Yo conozco a todos los escritores, los grandes escritores de este país, que me los encuentro en las ferias del libro, a personas como Almudena, eso que es gratísimo conocerlos, son personas muy humildes todos. Precisamente él escribe libros de muy escasa importancia, que su influencia no pasa de las puertas de tierra, son los que más pavonean sobre que soy escritor y tal, y luego los que escriben grandes obras, que las traducen y eso, pues son gente muy humilde, yo los conozco a todos. Y da la satisfacción de verte en un escaparate. Yo, como me gustaban tanto los libros, ahora veo un escaparate, un libro mío y me da pudor, me da vergüenza. Digo, un libro mío aquí con lo que yo... O que te escriba un mexicano como a mí anoche diciéndome unas cosas maravillosas, o un chico de la India como el otro día. A mí eso me sublima. O un búlgaro que me pregunta por la historia de España cuando está leyendo ahora la profecía del Corán, si era verdad que había un Corán herético. Le tengo que decir que es una invención mía de mi fraudulenta imaginación. Eso es una alegría inmensa. Y el encontrarme aquí hoy, para mí es un placer. Cuando yo estuve aquí de alumno, venir un día aquí, ponerme en el estrado del profesorado, de escritor, y eso para mí es un honor. Y eso son las complacencias que da la literatura, y que a lo mejor cuando te mueras, alguna obrilla de estas te puede suceder en el tiempo. Puede. Cervantes le ocurrió. Cervantes no era famoso en su época. No lo fue. Cervantes no era una persona muy conocida en su época. El realmente conocido era Lope de Vega. Él no. Y se llevaba muy mal con la gente, tenía un carácter muy agrio. Estuvo en la cárcel porque también metía mucho la mano en la olla. Y luego, sin embargo, ha sido para mí la época, la novela que da paso a la novela moderna. Y acaba con todo lo absolutismo y nos enseña el camino de la libertad. Eso es lo que yo vi cuando leí El Quijote, ¿no? Así que esa es la habilidad de la literatura, que es una experiencia hermosísima, y que si alguien de los aquí presentes tiene intenciones de escribir, que lo haga. Que coja un papel, el ordenador y que se ponga a escribir. Hoy es muy fácil, hoy está Amazon y demás, que puede dar pie a que escribamos. Creo que no debemos ya prolongar más esto, ¿no? No, yo creo que llevamos una hora exacta, y si alguien quiere preguntarle algo... Pues ahora, que me pregunte ahí fuera. En el pasillo lo hacemos. Le agradecemos a Jesús que haya puesto fin a este ciclo del Vicerrectorado de la Universidad de Cádiz, dedicado a las presencias literarias y concretamente a las presencias 12añistas en conmemoración de 1812-2012. Muchas gracias, Jesús. Un placer.